¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios los bendiga. Hoy estamos a día 31 de este ayuno y oración y el día de ahora vamos a hablar sobre la Pascua. Y la Pascua tiene un contexto israelita, tiene un contexto hebreo. Y nos damos cuenta que su origen es cuando el pueblo de Israel es liberado de las ataduras o de la esclavitud de Egipto. Y la palabra Pascua significa como ir de paso o significa paso, y nos damos cuenta que al Dios mandar las plagas para poder liberar a su pueblo de Israel en Egipto, Dios sabemos que utilizó a Moisés, utilizó a Aarón para poder enfrentarse contra el faraón, y en la 10ª plaga vemos que es una plaga de mortandad, y Dios le da una instrucción específicamente a Moisés de que matara un cordero, y le da ciertas características y mancha y todo. Nos damos cuenta que ese cordero, su sangre que fue derramada de ese cordero, la pusieron en las puertas para que el ángel de la muerte no tocara la morada de los primogénitos de los israelitas, sino solamente a los primogénitos de los egipcios. Y nos damos cuenta que Moisés sigue estas instrucciones, pone pintas de sangre en las puertas para que este ángel identificara las casas de los israelitas y de los egipcios. Y nos damos cuenta que también ellos hacen la preparación de un pan y sin levadura, y comen la carne de este cordero y hierbas amargas para dar simbolismo a la opresión o a la esclavitud que vivían en Egipto, y esto representa su salida apresurada de Egipto, que Dios los libera, y los libera con la 10ª plaga. Dios toca el corazón del faraón, porque al ellos marcar sus puertas, Dios manda esta plaga y muere el primogénito del faraón. Entonces fue tanto el dolor, fue tanto el duelo del faraón, que decide liberar al pueblo, y decide que se fuera el pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud en la que estaba. Y ese es el contexto histórico bíblico que tiene la Pascua en el pueblo de Israel, porque sabemos que Israel entra a Egipto por medio de José, que por la escasez que habían en aquellos tiempos, entonces entra el pueblo de Israel a Egipto, y pasan muchas cosas hasta que se van perdiendo los gobernantes, ya desconocen quién es el pueblo de Israel, y empiezan a esclavizar al pueblo de Israel en Egipto, y pasan mucho tiempo siendo esclavos, y Dios después utiliza a Moisés para poder liberarlo de Egipto. Entonces Israel toma estas instrucciones, sale de Egipto, y nos damos cuenta que Dios, vemos que abre el mar y mata a los egipcios, y nos damos cuenta que después pasa tanto tiempo en el desierto para que pudieran heredar la tierra prometida. Y dentro del cristianismo hay un paralelismo similar. Nos damos cuenta que nuestra Pascua es Jesucristo, y es ese cordero que vino, que Dios escogió a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en la Pascua, como nosotros como cristianos celebramos a Jesucristo como ese cordero que vino a quitar el pecado del mundo, y nos damos cuenta que celebramos también su resurrección, porque es la vida eterna que Dios el Padre nos promete por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa resurrección es la victoria de Jesús, que vino a triunfar sobre el reino de las tinieblas, que venció a la muerte, que exhibió a todo principado, a toda potestad, que anuló toda acta de decretos que nos era contraria, que anuló toda condenación que nos era contraria, y la clavó en la cruz del Calvario, y que venció al enemigo y a todo reino de las tinieblas, y está debajo de sus pies,
y esa autoridad se la entregó por cabeza a la iglesia. Entonces nosotros como cristianos celebramos la Pascua en simbolismo de cuando nosotros comemos el pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo en una forma simbólica, y estamos entendiendo que Jesucristo entregó su cuerpo, que entregó su vida por nosotros en la cruz, que murió, venció a la muerte, nos perdonó, nos redimió de toda maldad, y al tercer día el Padre le resucitó. Y la sangre es esa sangre expiatoria, significa, es una sangre que nos redime de todo pecado, que nos limpia de toda maldad, y es una sangre que te das cuenta que quita el pecado del mundo. Es una sangre de redención. Entonces Jesucristo viene siendo como ese sacrificio expiatorio de redención y salvación por gracia para la humanidad. Dice la palabra de Dios, Jesucristo, claro, viene a los judíos, viene al pueblo de Israel en específico, porque la salvación viene de los judíos. Nos damos cuenta que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que si creyeres serás salvo, que si creyeres en Él, que si recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre, y dice, y si en tu corazón creyeres que Dios el Padre le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y te das cuenta que esa es la confesión que nosotros hacemos dentro de los planes de Dios, cuando Dios utiliza algún medio para que nos hable del Evangelio, y al confesarlo, estamos declarando que estamos muriendo a nosotros mismos para que vivamos ahora, de aquí en adelante, una vida en plenitud con Dios. Y en Mateo 26, este es un mensaje un poco corto, pero es para poner este fundamento, sabiendo que la Pascua representa como hijos de Dios, independientemente si tú eres judío o eres hebreo o tienes una raíz hebrea. Sabes que la Pascua originalmente de dónde proviene, de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto, que Dios utilizó a Moisés. Pero ahora en este nuevo pacto con Cristo Jesús, que Dios al enviar a su Hijo como Mesías, como el Salvador de este mundo, entrega su cuerpo, entrega su sangre para expiación, para redención, para salvarnos de una condenación eterna. Porque sabemos que el pecado de Adán, de la única forma en la que se podía quitar de este mundo, era por medio del Mesías, que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él vino y venció a la muerte y triunfó sobre todo principado y sobre toda potestad. Y vamos a Mateo 26 para entender específicamente de uno de los discípulos que estuvo al lado de Jesús, y después de Lucas, otro discípulo de Pablo, que él por boca de Pablo fue instruido para escribir este evangelio, y sabemos que Lucas investigó todas las cosas. Entonces vemos la misma historia contada por dos personas, dos vasos de honra que Dios utilizó. Y vamos a Mateo 26. Y nos vamos a dar cuenta de unos detalles, cómo Jesucristo se presenta como la Pascua, como el nuevo pacto. Y esto lo debemos de celebrar, no tanto en memoria de cómo Dios sacó de Egipto a Israel, porque ya ese era el pacto antiguo, sino ahora como pacto nuevo, como pacto de Jesucristo, como nuevo pacto, lo debemos de celebrar en memoria de lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros.
que aun siendo malos, Dios en su infinito amor y misericordia nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces en Mateo 26 dice la escritura: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hablando en forma simbólica del pan, dijo: tomad, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y estamos dándonos cuenta que Él iba a entregar su cuerpo en sacrificio vivo, como ese cordero que fue también de alguna forma sacrificado para poner su sangre en las puertas de las casas y para que los israelitas comieran su carne. Aquí Jesús se está presentando como está diciendo que ese pan es en simbolismo a su cuerpo. Dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, dice. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo: bebed de ella todos. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Fíjate, palabras textuales de Jesús. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús está diciendo que su sangre es para redención y remisión de los pecados. Antes se utilizaba el cordero para ofrecerlo como sacrificio para perdón de pecados una vez al año. El sumo sacerdote ofrecía un cordero para borrar los pecados del pueblo, pero ahora Jesucristo es ese sacrificio vivo y santo y agradable para Dios, para poder borrar el pecado del mundo. Y ya no es necesario estar ofreciendo sacrificios cada mes, cada temporada, cada año. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el nuevo pacto y es el único sacrificio que vino a hacerse para poder redimir a la humanidad de sus pecados. Y en Lucas 26, 22, 14 vemos la misma historia en paralelismo contada ahora por Lucas. Y dice la palabra de Dios en Lucas 22. Lucas 22 dice 22, 14. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: comed. Dice, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ahí ya Jesucristo, sus días para ser crucificado ya estaban muy cercas. De hecho, en esa cena, a la Pascua también se le dice Santa Cena. Nosotros como cristianos le llamamos Santa Cena porque fue la cena donde Jesucristo, y eran también los días de Pascua. Entonces coincidieron los mismos días de Pascua con la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, y se le dice Santa Cena porque fue una cena donde estaban reunidos los santos hombres de Dios, y fue una cena donde Jesús se presentó con ellos y les dijo que ya estaba pronto para ser crucificado, y les dio a revelación que esa cena iba a ser un simbolismo de su entrega. Entonces nos damos cuenta, dice, que Jesús dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Dice: porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y nos damos cuenta ahí que Jesús está diciendo que es el nuevo pacto. Vuelve a insistir que Él es el nuevo pacto, que Él es el sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, y que ya no hay otro sacrificio más que el de nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Corintios, para ir cerrando el tema, en Primera de Corintios te dice que antes de que comas tú la Pascua o la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, que te evalúes a ti mismo si tú eres digno de comer esa Santa Cena, que si tienes algo contra alguien, que le pidas perdón, antes, que le pidas perdón a Dios antes de que comas esa Pascua o esa Santa Cena, porque para que no seas indigno, pues, porque a veces venimos arrastrando áreas que no le hemos entregado a Dios, o problemas que no hemos resuelto, o a veces hemos ofendido y no hemos perdonado a nuestros enemigos o a nuestro prójimo, y hay raíces de maldad en nosotros. Por eso, antes de que comamos la Santa Cena, Dios debe de encontrar en nosotros un corazón dispuesto, un corazón apercibido, un corazón en total entrega a Él. ¿Para qué? Para que no haya ninguna área que no le hayas entregado. Entrégale todo a Dios antes de que comas la Santa Cena, y pídele perdón a aquellos que has ofendido, y perdona a los que te ofendieron. Dice la palabra de Dios que si tú perdonas a los que te han ofendido, también nuestro Padre eterno nos va a perdonar. Y en 1 Corintios 11:23 dice, hablando Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, fíjate, cuando leímos los pasajes anteriores, en esa misma noche estaba la misma persona que lo iba a entregar, Judas Iscariote, y comía con él el pan y bebía con él la copa de vino. Y nos damos cuenta que él mismo pregunta que quién le iba a entregar, y Jesús le dijo que el que metía la mano con él en el plato, él le iba a entregar, hablando de Judas Iscariote, porque a él estaba pasando en ese momento la comida y la copa. Y nos damos cuenta que después en el Getsemaní, Judas le entrega con un beso en la mejilla. Y dice aquí, dice, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, fíjate, siempre recalca aquí, habiendo dado gracias. Cuando tú comas los sagrados alimentos, independientemente si es la Santa Cena de Dios, siempre agradece por la comida y santifícala, porque cuando uno da acción de gracias, Dios se alegra de que estás siendo agradecido con la comida que estás comiendo, con lo que Dios proveyó. Siempre antes de que comas, dale gracias a Dios y pídelo que el Padre lo santifique en el nombre de Cristo Jesús. Dando gracias, Padre, dando gracias a Dios, gracias, Padre, por estos alimentos, santifícalos en el nombre de Cristo Jesús. Siempre pide eso, ¿para qué? Para que Dios vea la gratitud que hay en ti correspondiente a lo que Dios proveyó, y también por si hay algo mortífero o algo que te vaya a hacer daño, sea santificado en el nombre de Cristo Jesús y te sea de buen provecho. Dice, y habiendo dado gracias, dice, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí estamos viendo esa comparación del pan con su cuerpo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vuelve a tomar como ejemplo el vino que estaba en la copa, y dice que ese es su nuevo pacto, un nuevo pacto de su sangre. Y somos redimidos por su sangre, por sus llagas somos sanos, dice la Escritura. Y todo sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario vino a cumplir la voluntad del Padre,
que al amarnos tanto y en su infinita misericordia vino a redimir los pecados de la humanidad, y al darle vida al tercer día a Jesucristo, resucitarlo al tercer día, vino también a darnos vida a nosotros, y es una vida eterna en Cristo Jesús. Dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí Él enfatiza, dice que hagamos esto en memoria de Él. Lo hagamos en memoria. Algunas personas lo hacen el primer domingo de cada mes. Hay otros que tienen sus definidos sus días que van a comer la Pascua o la Santa Cena. Entonces Dios propone en tu corazón cuándo lo debes de hacer, pero siempre hazlo con reverencia, con respeto, y examinándote a ti mismo si eres digno de comer la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, porque la Santa Cena no es un juego, se debe de ser con respeto y con total responsabilidad, comprometidos con Dios de que estamos comiendo su cuerpo y estamos bebiendo su sangre, su cuerpo en sacrificio y su sangre en redención por nuestros pecados. Dice, por tanto, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjate, hay una condenación cuando no se come o no se celebra la Santa Cena con respeto y con responsabilidad. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados como somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y nos damos cuenta aquí que Jesús nos dice que comamos la Santa Cena con responsabilidad. Y la Santa Cena es la Pascua del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y pues con esto quería abundar este tema el día de ahora. Y a Dios damos gracias por su mensaje, porque entendemos que Jesucristo es el nuevo pacto que el Padre envía para expiación de nuestros pecados, y su sangre es esa sangre que nos redime de toda maldad. Y vamos a agradecer a Dios por este mensaje. Cierra tus ojos y vamos a agradecer a Dios. Gracias, Padre, por tu mensaje, por tu palabra, Señor. Entendemos que la Pascua, Señor, hoy en día vino por nuestro Señor Jesucristo como un nuevo pacto, Señor, para entender cómo estamos muriendo a nuestro viejo hombre, a nuestra vana manera de vivir, en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Jesús vino a perdonarnos nuestros pecados, vino a vencer a la muerte, al Hades, y a arrebatar las llaves que antes tenía dominio y control en la humanidad. Vino a vencer al diablo y a deshacer toda obra del diablo, y vino a vencer a todo reino de las tinieblas en la cruz del Calvario. Entendemos que al morir Cristo Jesús en la cruz, nosotros también morimos con Él cuando le confesamos y declaramos que nuestro Señor es nuestro Salvador. Gracias, Padre. También entendemos que cuando Jesús muere en la cruz, muere para ponerle un fin al pecado, y al resucitar, Señor, es esa victoria
que tú le diste a Cristo Jesús en la cruz para poder declarar que Jesucristo reina y es el vencedor, y que al resucitar en la cruz, Él vino a darnos vida y vida eterna. Gracias te doy, Señor, por esa vida eterna, Señor. Reconozco que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Reconozco que Jesucristo es el centro de mi vida. Perdóname, Señor, perdona mis pecados, así como yo también perdono a los que me han ofendido. Perdona todas mis iniquidades, Señor. Perdóname porque soy pecador y porque mi pecado me separa de ti, Señor. Reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y que Él venció a la muerte, al Hades, venció a Satanás y triunfó sobre de ellos en la cruz del Calvario, y exhibió a todo principado y a toda potestad y a todo reino de las tinieblas. Y está el enemigo debajo de sus pies, y esa autoridad se la entregó por cabeza a la iglesia, Señor. Hoy confieso que tengo vida y vida eterna por medio de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a llevar una vida en santidad, a entender la Pascua, Señor. Hoy entiendo con compromiso y con convicción que la Pascua representa ese nuevo pacto que tú viniste a restablecer con Jesucristo, esa relación que se había rompido con Adán. Gracias te doy, Señor, porque Jesucristo es el nuevo pacto, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te honro en este día y te doy mi mayor alabanza y mi mayor gloria y honra sea para ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. A Dios damos gracias por este mensaje. Te espero en el próximo mensaje. Si tienes algo que me quieras compartir, algo que se me haya pasado, alguna petición de oración, escríbeme por mensaje o en los comentarios. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.